Hubo un tiempo en que bastaba con pronunciar su nombre para que las salas de televisión en toda América Latina quedaran en silencio. Verónica Castro no era solo una actriz, era un fenómeno cultural. En los años 70 y 80, millones de personas esperaban con ansias verla llorar, sonreír o sufrir en la pantalla chica. Fue la protagonista de las telenovelas que definieron a una generación. Los ricos también lloran. El derecho de nacer. Rosa salvaje. En cada una de ellas, su rostro se volvió un espejo en el que el público proyectaba sus propios sueños y tragedias. Su voz, cargada de dulzura, pero también de una fuerza desgarradora, podía pasar de la risa a la desesperación en un solo segundo. Esa capacidad para conmover hizo que Verónica trascendiera fronteras. En Rusia, Turquía, Italia o Filipinas, su imagen estaba en revistas y sus personajes eran recordados como si fueran reales. Era la novia de América Latina, la reina indiscutible de un género que se convirtió en embajadora de la cultura mexicana. Pero la fama, como un espejismo, tiene la costumbre de desaparecer cuando menos se espera. Hoy, más de 4 décadas después de aquellos años de gloria, la vida de Verónica Castro se observa con una mezcla de nostalgia y tristeza. A sus más de 70 años, la actriz que una vez iluminó hogares con su carisma se enfrenta a una realidad muy diferente. Una existencia marcada por la soledad, la salud frágil y el silencio de los reflectores que ya no la buscan como antes. La pregunta que muchos se hacen es inevitable. ¿Cómo puede alguien que lo tuvo todo, fama, dinero, amor del público, llegar a una etapa de su vida en la que las noticias más frecuentes son sus problemas físicos, sus retiros inesperados y la distancia con el mundo del espectáculo? La respuesta, como siempre en la vida de los grandes ídolos, no es sencilla. Está hecha de sacrificios, decisiones dolorosas y un precio altísimo por la eternidad artística. Verónica no nació en cuna de oro. Su historia comienza en la Ciudad de México, en una familia humilde donde ella aprendió desde muy joven el valor del esfuerzo. La necesidad la llevó a trabajar mientras estudiaba, y poco a poco descubrió que su destino estaba frente a una cámara. Lo que nadie imaginaba era que esa joven de mirada intensa y sonrisa franca estaba destinada a convertirse en una leyenda. Su debut en la televisión fue modesto, pero su perseverancia y belleza, distinta mezcla de inocencia y fuerza, la hicieron resaltar en un medio dominado por estereotipos. Para los productores, Verónica era una joya que podía brillar en cualquier formato. Conducción, canto, actuación. Y no se equivocaban. El gran golpe de suerte llegó con Los ricos también lloran en 1979. Nadie estaba preparado para el fenómeno global que desataría. La telenovela se transmitió en más de 100 países y catapultó a Verónica a un nivel de fama que pocas actrices han alcanzado. Su personaje, Mariana Villarreal, se convirtió en un ícono de la mujer que, a pesar de la adversidad, lucha con dignidad y amor. Millones de mujeres se identificaron con ella. Millones de hombres se enamoraron de ella. Sin embargo, mientras el público la aplaudía y la convertía en símbolo de esperanza, la realidad personal de Verónica era muy distinta. La fama trajo consigo exigencias inhumanas, jornadas de grabación interminables, presión mediática, rumores y la dificultad de construir una vida personal estable. Ella, que tantas veces interpretó a mujeres abandonadas o luchadoras, se encontró viviendo en carne propia esos guiones. Fue madre soltera en un México que todavía juzgaba duramente esa condición. Criar a su hijo sola, mientras mantenía una carrera internacional, fue un acto de valentía, pero también una herida que nunca terminó de sanar. La prensa se encargaba de recordarle una y otra vez sus romances fallidos, sus supuestos escándalos, y los sacrificios que había hecho para mantenerse en la cima. Verónica sonreía frente a las cámaras, pero en su interior acumulaba un dolor silencioso. Ese contraste entre la diva y la mujer común es lo que hace su historia tan conmovedora, porque detrás del maquillaje y los vestidos de gala había una mujer que soñaba con una vida sencilla, con un amor verdadero, con la posibilidad de envejecer rodeada de tranquilidad.
Pero la vida rara vez concede a las estrellas el derecho a una vejez en paz. Hoy, cuando se menciona su nombre, las nuevas generaciones quizás recuerden a la conductora de Mala Noche, no, aquel programa irreverente que rompió esquemas en los 80, o a la actriz que compartió créditos con figuras internacionales. Pero para quienes la vieron en sus años dorados, hablar de Verónica Castro es hablar de un pedazo de su propia vida, de la telenovela que acompañó sus tardes, de la canción que les arrancó una lágrima, de la mujer que parecía eterna. El problema es que la eternidad artística no se traduce en eternidad real. El cuerpo envejece, las luces se apagan, los escenarios quedan vacíos, y en ese vacío se encuentra hoy Verónica, enfrentando problemas de salud que la han obligado a retirarse en más de una ocasión. Sus apariciones públicas son escasas y cada vez más frágiles. Ella misma ha confesado que su vida actual está lejos de la felicidad que alguna vez soñó. Es ahí donde surge la paradoja que nos estremece. La actriz que hizo llorar a medio mundo ahora vive sus propios capítulos de tristeza, sin cámaras, sin aplausos, sin ese público que alguna vez la veneró como una diosa. Y esa imagen, la de una mujer que entregó todo al arte y ahora camina en silencio hacia la vejez, es quizás la más dolorosa de todas. Porque si algo nos enseña la vida de Verónica Castro, es que la fama nunca es suficiente para salvarnos de la soledad. Que el brillo de los reflectores puede deslumbrar, pero tarde o temprano se apaga, y que detrás de cada ídolo inmortal hay un ser humano vulnerable, que envejece, que sufre, que sueña con ser recordado no por sus lágrimas en la pantalla, sino por la verdad de su corazón. La historia de Verónica apenas comienza a desvelar su capítulo más difícil, el de cómo enfrenta el paso del tiempo y la mirada de un público que, entre el cariño y la nostalgia, no puede evitar preguntarse si la novia de México está condenada a vivir sus últimos años en la tristeza. Hablar de Verónica Castro en los años 80 y 90 es hablar de un imperio televisivo que se construyó sobre sus hombros. Era imposible encender la televisión sin encontrarse con su rostro. Imposible abrir una revista de espectáculos sin ver su sonrisa en la portada. Y imposible caminar por las calles de México sin escuchar a alguien tararear sus canciones o comentar su último proyecto. La televisión mexicana la necesitaba, el público la reclamaba, y ella, disciplinada como pocas, respondía con entrega absoluta. En ese entonces, Televisa la convirtió en su joya más preciada. Los ricos también lloran había demostrado que una telenovela mexicana podía conquistar el mundo, y Verónica fue la llave maestra de ese éxito. La exportaron a todos los continentes. Y ella, de pronto, se encontró viviendo algo impensable. Era reconocida en países donde nunca había estado. En Rusia, por ejemplo, la telenovela se transmitió en horario estelar, y logró índices de audiencia comparables con los grandes eventos políticos de la época. En Turquía, las mujeres lloraban frente a la pantalla al ver a Mariana Villarreal enfrentarse a la injusticia. Pero si en lo profesional era la reina, en lo personal, las cosas se tornaban mucho más oscuras. La fama es un monstruo de dos cabezas. Por un lado te eleva, por el otro te devora. Y Verónica lo supo muy pronto. La actriz que debía parecer perfecta en cada escena enfrentaba un escrutinio despiadado cuando las cámaras se apagaban. Sus romances se convirtieron en carne de cañón para los tabloides. Y el hecho de ser madre soltera en un país conservador la expuso a críticas feroces. Verónica, sin embargo, no se rindió. Con el carácter férreo que siempre la caracterizó, decidió criar sola a su hijo Christian, quien años más tarde se convertiría en cantante de renombre. Fue una batalla contra la moral hipócrita de su tiempo, contra la presión mediática y contra el juicio implacable de una sociedad que exigía a sus ídolos ser inmaculados. Ella eligió ser madre, aunque eso significara ser señalada, y con esa decisión pagó uno de los precios más altos de su vida. Al mismo tiempo, su carrera se expandía hacia terrenos insospechados. En 1988, se atrevió a conducir un programa nocturno que rompió todos los moldes. Mala Noche. No. Allí, Verónica demostró que no solo era actriz y cantante, sino también una presentadora irreverente,
capaz de arrancar confesiones íntimas a sus invitados y mantener a millones de televidentes pegados a la pantalla hasta la madrugada. Fue un escándalo en su momento, pero también una confirmación de su versatilidad. Pocos artistas podían reinventarse con tal naturalidad. Sin embargo, detrás de cada sonrisa en ese set, había cansancio. El ritmo era inhumano. Grabar telenovelas de lunes a sábado, conducir un programa nocturno, ensayar presentaciones musicales y al mismo tiempo intentar ser madre presente. Verónica dormía poco, se alimentaba a deshoras y vivía bajo una presión constante. Aún así, jamás se permitió mostrar debilidad. Su público no debía ver a una mujer agotada, sino a una estrella radiante. Los años 90 la consolidaron como figura internacional. Rosa Salvaje fue otro fenómeno global que confirmó que no había fronteras para su talento. Pero con la fama creciente también aumentaron los sacrificios. Sus relaciones sentimentales no prosperaban. Hombres poderosos, artistas y empresarios pasaron por su vida, pero ninguno logró darle la estabilidad que tanto anhelaba. Algunos la abandonaron, otros no soportaron la presión de estar junto a una mujer más famosa que ellos. Y ella, en silencio, volvió a enfrentarse a la soledad. En ese tiempo también comenzó a sentir los primeros embates de su salud. Dolores físicos, consecuencia de años de esfuerzo y estrés, se fueron acumulando, pero, fiel a su carácter, lo ocultaba. En entrevistas aseguraba que todo estaba bien, que el amor de su público le bastaba, aunque en privado el desgaste ya era evidente. Lo más doloroso para Verónica fue descubrir que el medio artístico no perdona el paso del tiempo, mucho menos en las mujeres. Mientras los hombres podían envejecer con dignidad y seguir protagonizando, a las actrices se les exigía juventud eterna. Verónica se enfrentó a esa doble moral con la misma valentía con la que enfrentó todo en su vida. Pero las ofertas laborales comenzaron a disminuir. Y aunque seguía siendo una diva querida, la maquinaria del espectáculo ya buscaba nuevos rostros para reemplazarla. Aún así, su figura seguía siendo sinónimo de rating. Cada aparición en televisión generaba expectativa, cada reaparición en un programa despertaba la nostalgia de millones, pero ella, cansada y golpeada por la vida personal, empezó a retirarse poco a poco. No lo hacía de manera oficial, porque sabía que un anuncio así sería devastador para sus seguidores. Pero sí marcaba distancias. La prensa, cruel como siempre, comenzó a especular sobre sus ausencias. Hablaron de problemas de salud, de depresiones profundas, de enemistades dentro de Televisa, y aunque algunas de esas versiones tenían algo de verdad, la realidad era mucho más sencilla y al mismo tiempo más triste. Verónica estaba agotada. Después de más de 30 años de darlo todo, simplemente quería descansar. Pero el público rara vez perdona el silencio de sus ídolos, y cuando una estrella deja de brillar en los escenarios, inevitablemente surgen rumores que empañan su legado. Verónica pasó de ser la mujer más admirada de México a convertirse en tema de especulaciones. Que si vivía sola, que si estaba arruinada, que si sus hijos no la cuidaban, que si estaba enferma. En cada titular había un juicio, y en cada juicio una herida nueva. Hoy, al mirar atrás, parece increíble cómo una mujer que fue capaz de conquistar al mundo con su carisma, que supo imponerse en un medio tan hostil, haya terminado pagando un precio tan alto en lo emocional. La época dorada de Verónica Castro brilla como un tesoro en la memoria de sus seguidores, pero para ella fue también una etapa de desgaste y de sacrificios personales que nunca pudieron sanar del todo, porque, en el fondo, detrás de cada éxito había una renuncia. Renunció al anonimato, a la vida privada, a la posibilidad de un amor estable, a la tranquilidad de una familia completa, todo para darle al público lo que quería, la ilusión de una mujer fuerte que podía con todo. Y aunque esa ilusión se convirtió en mito, la realidad es que hoy, a sus más de 70 años, Verónica vive con las cicatrices de aquellas decisiones. La gloria, esa que parecía eterna, fue también una cárcel, y es justamente esa cárcel de recuerdos la que hoy la acompaña en su vejez, cuando las luces se han apagado
y los ecos del aplauso suenan más lejanos que nunca. En la memoria colectiva, Verónica Castro siempre fue la mujer fuerte, la que sonreía aún en medio de la adversidad, la actriz que en cada personaje lograba transmitir esperanza. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una vida marcada por heridas profundas, romances fallidos y una soledad que se volvió compañera inseparable. El público veía en ella a una estrella inalcanzable, pero la realidad era muy distinta. Verónica amó intensamente, se entregó con la misma pasión con la que interpretaba a sus heroínas en la pantalla. Sin embargo, el destino fue cruel. Ningún amor logró permanecer a su lado. La fama se interpuso una y otra vez, transformando sus relaciones en tormentas y imposibles de sostener. Uno de los episodios más dolorosos de su vida personal fue su relación con Manuel el Loco Valdés, con quien tuvo a su primer hijo, Cristian. Aunque el nacimiento del niño le dio sentido y fuerza, también trajo consigo el estigma de ser madre soltera en un México todavía profundamente conservador. Los titulares la juzgaban sin piedad. Los críticos la señalaban como ejemplo de escándalo, y la prensa amarillista aprovechaba cada detalle para alimentar el morbo. Verónica, sin embargo, decidió enfrentar sola aquella etapa. Su valentía la hizo más grande ante sus seguidores, pero al mismo tiempo, abrió una herida en su corazón, la de sentirse abandonada por quien debería haber estado a su lado. Los años siguientes no fueron mejores en lo sentimental. Se le relacionó con empresarios poderosos, actores reconocidos y hasta políticos influyentes. Pero cada intento de construir un hogar terminó en desilusión. Algunos no soportaban la presión de compartir la vida con una estrella tan mediática. Otros simplemente no estaban dispuestos a aceptar a una mujer independiente y fuerte. En una época en la que se esperaba que la actriz más famosa de México jugara un papel de sumisión, el eco de esos fracasos resonó en su vida familiar. Criar sola a Cristian y más tarde a su segundo hijo Michel significó un acto de amor inmenso, pero también un sacrificio personal. Ella fue madre y padre al mismo tiempo, sostén económico y emocional, mientras intentaba mantenerse en la cima del espectáculo. Y aunque sus hijos crecieron y encontraron su propio camino, la soledad nunca dejó de acompañarla. La prensa, siempre hambrienta de drama, convirtió sus amores fallidos en materia de titulares crueles. Cada ruptura era un banquete mediático, cada silencio de Verónica era interpretado como una señal de crisis. El público que la adoraba en las telenovelas no siempre la perdonaba en la vida real. Y así, poco a poco, la actriz que hizo soñar a millones empezó a cargar con una imagen de mujer trágica, incapaz de encontrar la felicidad fuera de los sets de grabación. Pero quizás lo más doloroso no fueron los romances fallidos, sino la sensación de que, a pesar de tenerlo todo, no había espacio para el verdadero amor. La fama la convirtió en un mito, y los mitos rara vez pueden tener una vida íntima normal. Los hombres que se acercaban a ella lo hacían más por la figura pública que por la mujer detrás de las luces. Verónica aprendió a desconfiar, a protegerse, a levantar murallas. Y esas murallas, con el tiempo, terminaron aislándola. En paralelo, los problemas de salud comenzaron a golpearla con más fuerza. Una caída en un set de grabación le dejó secuelas dolorosas en la espalda y en las rodillas. Durante años ocultó el dolor, hasta que finalmente tuvo que admitir que cada movimiento en escena era una batalla. A ello se sumaron operaciones, tratamientos médicos y largas temporadas de recuperación. El cuerpo que había resistido maratones de grabaciones y giras musicales empezó a cobrar factura. Fue en ese contexto que Verónica decidió retirarse en varias ocasiones, aunque nunca de manera definitiva. Cada vez que anunciaba su adiós, el público reaccionaba con tristeza, y cada vez que regresaba, lo hacía con la esperanza de reencontrarse con la diva que tanto amaban. Pero la verdad es que cada reaparición era más breve, más frágil, más marcada por la vulnerabilidad de una mujer que ya no podía sostener el ritmo de antaño. La soledad, ese fantasma que siempre la rondó, se intensificó con el paso del tiempo. Verónica se refugió en su casa, en el contacto con algunos amigos cercanos
y en el cariño de sus hijos. Pero la vida pública, esa que alguna vez le dio todo, se transformó en un terreno hostil. Cada salida a un evento social era seguida por rumores sobre su salud, su aspecto físico o su estado emocional. La mujer que había sido símbolo de glamour y fuerza, ahora era observada con lupa, buscando signos de decadencia. En más de una entrevista, Verónica dejó entrever la tristeza que la acompañaba. Confesó sentirse cansada, decepcionada de algunos amigos que desaparecieron con el tiempo, dolida por la ingratitud de un medio que parecía haberle dado la espalda. Sus palabras, dichas con voz suave y pausada, eran un espejo de una mujer que cargaba con cicatrices invisibles. La paradoja es brutal. La actriz que enseñó a millones que el amor y la esperanza podían vencerlo todo, terminó enfrentando la vida con una soledad que ningún guión pudo prever. Verónica Castro, la mujer que hizo llorar al mundo, lloraba en silencio cuando las cámaras se apagaban. Y sin embargo, incluso en medio de la tristeza, nunca perdió la dignidad. Se negó a dar entrevistas sensacionalistas, rechazó escándalos fabricados y optó por el silencio como escudo. Ese silencio, para muchos, es señal de debilidad. Para ella, es simplemente la última defensa de su intimidad. Hoy, al mirar atrás, resulta inevitable preguntarse si Verónica habría elegido otro camino, de haber sabido el precio que tendría que pagar. Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que cada decisión, cada sacrificio y cada herida forman parte de la leyenda que aún la rodea, porque aunque su vida actual se vea marcada por la tristeza, nadie puede negar que dejó una huella imborrable en la historia del espectáculo latinoamericano. Y en esa huella conviven dos rostros: la estrella resplandeciente que dominó las pantallas del mundo, y la mujer solitaria que, tras más de 70 años de vida, enfrenta la vejez con el peso de sus cicatrices. Una dualidad que convierte su historia en una de las más conmovedoras del entretenimiento. Un relato de gloria y de sombra, de amores imposibles y de una soledad que, lejos de destruirla, la ha convertido en símbolo de resistencia. El tiempo es implacable incluso con las estrellas que parecían intocables. Para Verónica Castro, el paso de los años se convirtió en un recordatorio cruel de que la fama no detiene al cuerpo ni protege del dolor físico. La mujer que alguna vez llenaba pantallas con energía desbordante, hoy libra una batalla silenciosa contra los estragos de la edad y las secuelas de los accidentes que marcaron su trayectoria. Uno de los episodios más duros ocurrió en 2004, durante una producción teatral, cuando sufrió una caída que le dejó lesiones en la espalda y en las rodillas. Aunque logró recuperarse lo suficiente para seguir trabajando, nunca volvió a ser la misma. Con el tiempo, el dolor crónico se convirtió en su sombra constante. Cada paso, cada movimiento, le recordaba la fragilidad de un cuerpo que había soportado décadas de exigencia sin descanso. Verónica, disciplinada como siempre, trató de disimularlo. Pero los rumores sobre su salud crecían a medida que sus apariciones públicas se volvían más esporádicas. En 2019, sorprendió al mundo al anunciar su retiro definitivo después de protagonizar la serie La Casa de las Flores, un proyecto que, en teoría, marcaría su regreso triunfal. La producción fue un éxito. El público la recibió con nostalgia y cariño. Pero Verónica tomó una decisión que nadie esperaba: cerrar para siempre el telón. Lo hizo con una mezcla de dignidad y resignación, asegurando que su salud ya no le permitía continuar. «Tengo que pensar en mí, en mi cuerpo, en mi tranquilidad», confesó. Era la primera vez que admitía públicamente que el dolor físico había ganado la batalla. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores. ¿Cómo aceptar que la novia de México, la eterna protagonista, ya no estaría más en la pantalla? Para muchos fue un duelo silencioso, una pérdida que confirmaba que el tiempo había pasado no solo para ella, sino para toda una generación que creció viéndola. El retiro no fue solo físico, sino también emocional. Verónica optó por refugiarse en la intimidad de su hogar,
lejos de los reflectores que la habían acompañado durante más de 40 años. Vive rodeada de recuerdos, fotografías, trofeos y cartas de fans que aún la veneran, pero sin la algarabía de las grabaciones, sin los aplausos en vivo, sin el murmullo de los foros de televisión, la soledad, esa que siempre estuvo presente, ahora es más palpable que nunca. Su salud, mientras tanto, continúa siendo motivo de preocupación. Ha enfrentado operaciones complicadas, terapias de rehabilitación y tratamientos médicos que, aunque le han permitido mantenerse en pie, también la han debilitado. En más de una ocasión, se ha dicho que apenas puede caminar largas distancias sin ayuda, que prefiere permanecer en casa para evitar la exposición innecesaria. Aunque algunas de esas versiones están cargadas de exageración mediática, lo cierto es que su estado físico limita mucho la vida que alguna vez soñó para su vejez. La prensa, fiel a su estilo, no ha dejado de vigilar cada movimiento. Cada fotografía filtrada, cada aparición inesperada, genera un torbellino de comentarios. Está irreconocible, dicen algunos titulares. Luce cansada y frágil, remarcan otros. Es la misma historia de siempre. El espectáculo celebra a sus ídolos en la cima, pero rara vez respeta su derecho a envejecer en paz. Verónica, consciente de ello, ha elegido el silencio como respuesta. Prefiere callar antes que alimentar la voracidad de un medio que nunca le tuvo piedad. En entrevistas recientes, cuando se le pregunta por su vida actual, responde con evasivas. Habla de sus hijos, de su agradecimiento al público, de los recuerdos que atesora. Pero en sus palabras se adivina una melancolía profunda. Reconoce que ya no sale tanto, que su vida es más tranquila, que ha aprendido a convivir con el dolor. Sus declaraciones dejan entrever una resignación que conmueve, la de una mujer que lo dio todo y ahora solo busca paz. El contraste es doloroso. Quienes recuerdan a Verónica desbordando vitalidad en programas como Mala Noche, No, o interpretando a Mariana en Los ricos también lloran. Sienten un golpe en el corazón al verla hoy, replegada en su intimidad, luchando contra un cuerpo debilitado. Es como si el personaje hubiera abandonado la pantalla y la realidad se hubiera impuesto con toda su crudeza. Sin embargo, no todo es tristeza absoluta. A pesar de sus limitaciones, Verónica conserva algo que ni el tiempo ni la enfermedad pueden arrebatarle: el cariño de millones de seguidores que la recuerdan con gratitud. Las redes sociales se llenan de mensajes cada vez que su nombre aparece. Los homenajes se multiplican, y su legado artístico sigue vivo en cada retransmisión de sus telenovelas. Aunque ya no pueda estar frente a la cámara, su presencia permanece en la memoria colectiva de un continente entero. Lo que resulta más duro para quienes la aman es pensar en cómo vive sus días. Una casa silenciosa, una rutina marcada por tratamientos médicos, visitas ocasionales de familiares y amigos cercanos. No hay estrenos, no hay foros, no hay público. Solo queda la mujer detrás del mito, enfrentando la vejez como cualquier ser humano, pero con el peso de haber sido un ídolo imposible de olvidar. Y ahí está la paradoja final. La misma fama que la hizo eterna también la condenó a una vejez más solitaria, porque, aunque sus hijos la acompañen y el público la adore, nadie puede llenar el vacío que deja el fin de una carrera tan intensa. Verónica Castro vive hoy rodeada de recuerdos, como si cada fotografía enmarcada fuera un espejo de lo que alguna vez fue. Y aunque esos recuerdos son prueba de una vida extraordinaria, también son un recordatorio cruel de que la gloria tiene un precio que, tarde o temprano, se paga con lágrimas en silencio. En cada una de sus entrevistas más recientes, hay una frase que resuena como eco. Ya di todo lo que tenía que dar. Y tal vez tenga razón. Lo dio todo. Su juventud, su salud, su vida personal, sus sueños íntimos. Lo entregó todo al público, y ese público la convirtió en leyenda. Pero hoy, cuando las luces están apagadas y los escenarios vacíos, la pregunta que duele es otra. ¿Quién le devuelve a Verónica Castro lo que sacrificó? Porque si bien es cierto que su nombre vivirá en la historia del espectáculo, también es cierto que la mujer de carne y hueso vive ahora un capítulo lleno de sombras,
con más preguntas que respuestas, con más silencios que aplausos. Y en ese silencio se escribe el epílogo de una vida extraordinaria, pero marcada por la tristeza. La vida de Verónica Castro es la prueba más clara de que la fama no garantiza la felicidad. Su historia es la de una mujer que conquistó el mundo con su talento, que se convirtió en ícono de un género y que fue amada por millones, pero que al final enfrenta el mismo destino que todos: el paso del tiempo, la fragilidad del cuerpo, la inevitable soledad. Hoy, cuando se habla de ella, el público lo hace con una mezcla de cariño y tristeza. Cariño por todo lo que representó, por las tardes y noches en las que sus telenovelas unieron a familias enteras frente al televisor, por las canciones que marcaron épocas y los programas que rompieron moldes. Y tristeza, porque la realidad actual de Verónica dista mucho de aquella imagen luminosa que parecía indestructible. A más de 70 años, la actriz que alguna vez fue símbolo de glamour y vitalidad, ahora aparece en fotografías caseras, lejos del maquillaje perfecto y las luces del estudio. Su cabello blanco, su mirada cansada y sus gestos pausados son recordatorios de que incluso las diosas televisivas son humanas. Y sin embargo, en cada arruga, en cada gesto, hay una dignidad que conmueve. La de una mujer que no se rinde, que afronta su vejez con la misma entereza con la que enfrentó los retos de la vida. La pregunta inevitable es: ¿cómo vive realmente Verónica Castro hoy? Sus días transcurren entre la tranquilidad del hogar, las visitas ocasionales de sus seres queridos y la atención constante a su salud. Ya no hay alfombras rojas ni sets de grabación. Ya no hay horarios frenéticos ni entrevistas. Lo que queda es el silencio, interrumpido solo por recuerdos y por el eco de un público que, aunque ya no la ve en pantalla, la sigue amando. Para muchos, ese contraste resulta doloroso. ¿Cómo aceptar que la reina de las telenovelas ahora vive retirada, casi invisible? La respuesta está en la propia naturaleza del espectáculo. Las luces siempre buscan nuevos rostros, nuevas historias, y olvidan demasiado rápido a quienes les dieron gloria. Pero el público verdadero, ese que la siguió durante décadas, no la olvida, y aunque Verónica viva en la sombra, su legado sigue brillando con fuerza. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la fama. Durante años, Verónica fue símbolo de éxito, belleza y poder mediático. Pero hoy, lo que queda es la mujer real. Una madre, una abuela, una mujer que enfrenta dolores físicos, recuerdos dolorosos y la necesidad de encontrar paz en la sencillez. La distancia entre el mito y la realidad nunca fue tan evidente. Y sin embargo, tal vez ahí radica la verdadera grandeza de Verónica Castro. Porque no hay mayor valentía que mostrar vulnerabilidad. Ella, que tantas veces interpretó a mujeres fuertes y sufridas, terminó viviendo en carne propia esas historias. Y aunque su vida actual esté marcada por la tristeza, también lo está por la dignidad de alguien que nunca cedió al escándalo barato, que nunca se dejó consumir por la amargura y que supo elegir el silencio antes que la humillación pública. La imagen de Verónica hoy puede parecer lejana a la diva de los 80, pero en realidad es más humana que nunca. Ya no es el personaje idealizado de las telenovelas, sino la mujer que, como todos, envejece y enfrenta las consecuencias de una vida intensa. Y quizás por eso, su historia sigue conmoviendo. Porque en su vulnerabilidad encontramos un espejo de nuestras propias fragilidades. Al final, el destino de Verónica Castro es también un recordatorio para su público. Las estrellas que adoramos en la pantalla no son eternas. Sus personajes, sí. Sus telenovelas seguirán repitiéndose. Sus canciones sonarán en la radio. Sus entrevistas permanecerán en la memoria colectiva. Pero la persona detrás del mito también necesita cuidado, respeto y comprensión. Hoy, cuando se escriben artículos que hablan de cómo vive Verónica Castro a sus más de 70 años, lo hacen con un tono que oscila entre la compasión y el morbo, pero la verdad es mucho más simple y profunda. Vive como puede, como cualquier ser humano que ha entregado todo y ahora busca serenidad. Vive con sus recuerdos, con el amor de sus hijos y nietos, con la certeza de haber marcado generaciones.
Vive en la contradicción de ser una leyenda inmortal y al mismo tiempo una mujer cansada que anhela paz. Y tal vez ahí esté la enseñanza más grande de su vida, que la fama es efímera, que los aplausos se apagan, que la juventud se va, pero lo que permanece es la huella en el corazón de la gente. Y Verónica Castro, pese a toda la tristeza de su presente, tiene asegurado un lugar eterno en la memoria de millones. Nadie podrá arrebatarle el título de reina de las telenovelas. Nadie podrá borrar sus lágrimas en la pantalla. Nadie podrá olvidar su voz dulce que se convirtió en compañía para tantas soledades. El mito y la realidad se funden en ella. El mito vive en la televisión, en el recuerdo imborrable de sus personajes. La realidad vive en su casa silenciosa, en sus dolores físicos, en sus días tranquilos lejos de las cámaras. Dos mundos que parecen opuestos, pero que juntos forman la verdad de Verónica Castro. Una mujer que lo tuvo todo, y que al final enfrenta la vida con la sencillez de quien ya no necesita demostrar nada. Quizás, cuando el tiempo la alcance definitivamente, el mundo entero volverá a hablar de ella como lo que es, una leyenda que transformó la televisión y que con su talento unió a culturas y países tan distintos. Pero hasta entonces, el deber del público es recordarla en vida, celebrarla ahora, no solo llorarla después, porque más allá de la tristeza que rodea su presente, Verónica Castro sigue siendo un símbolo de resiliencia, una mujer que, a pesar de la soledad y el dolor, aún inspira con su historia. Y mientras haya alguien que recuerde sus telenovelas, mientras haya una pantalla que vuelva a transmitir "Los ricos también lloran" o "Rosa salvaje", ella seguirá viva, más allá del tiempo, más allá de la tristeza, más allá de la soledad. En el contraste entre mito y realidad, Verónica Castro nos enseña la lección más dura y al mismo tiempo más hermosa, que incluso en la fragilidad hay grandeza y que las verdaderas estrellas no necesitan brillar eternamente en los escenarios, porque ya iluminan para siempre en la memoria de quienes nunca las olvidarán. Cuando pensamos en Verónica Castro, no basta con recordar la tristeza de su presente. Su historia no puede limitarse a los titulares de cómo vive a sus más de 70 años, ni al silencio de su retiro. Verónica es mucho más que eso. Es un símbolo, una cicatriz en la memoria cultural de América Latina. Una mujer que convirtió la televisión en un espejo donde millones encontraron compañía, lágrimas y esperanza. Su legado se construye sobre 3 pilares imposibles de olvidar: la actriz, la conductora y la madre. Como actriz, su nombre quedó inscrito en la historia gracias a papeles que definieron el género de la telenovela. Los ricos también lloran. No fue solo una producción mexicana, fue una puerta abierta al mundo. Que una telenovela conquistara Rusia, en plena Guerra Fría, es un hecho histórico. Y detrás de ese fenómeno estaba ella, con su mirada tierna y desafiante, con su capacidad de hacer que los sentimientos más melodramáticos parecieran auténticos. Lo mismo ocurrió con Rosa Salvaje, donde su personaje se convirtió en la representación de la inocencia y la fuerza femenina. Cada escena, cada lágrima, cada sonrisa suya, se transformó en un recuerdo imborrable para millones de televidentes. Como conductora, rompió paradigmas. En los años 80, la televisión mexicana se estremeció con Mala Noche. No, un programa irreverente, que no tenía miedo de hablar de temas tabú, de entrevistar a figuras internacionales, de mostrar a Verónica en un papel distinto al de heroína sufrida. Allí se reveló como una mujer inteligente, perspicaz, con un carisma natural que la hacía dominar la pantalla incluso sin un guión dramático detrás. Su capacidad para adaptarse y reinventarse demostró que no era prisionera de un solo rol. Y como madre, Verónica dejó una enseñanza aún más profunda. En un país donde ser madre soltera era un estigma, ella se enfrentó sola a la crianza de sus hijos, especialmente de Cristian, quien heredó su talento musical. Su decisión fue un acto de valentía que rompió con prejuicios sociales, pero también fue un sacrificio que marcó su vida personal. Criar, trabajar y sobrevivir en un medio tan despiadado es algo que pocos podrían haber soportado.
y ella lo hizo sin perder nunca la dignidad. Ese legado se amplía con un detalle que a menudo pasa desapercibido. Verónica Castro fue una de las primeras grandes estrellas mexicanas en ser reconocida fuera de América Latina. Su fama en Europa, en Medio Oriente y en Asia fue el inicio de lo que hoy vemos como un fenómeno global de la cultura televisiva mexicana. Sin ella, tal vez el género de la telenovela no habría alcanzado el mismo nivel de impacto internacional. El precio de ese legado, sin embargo, fue altísimo. Su salud rota, su retiro obligado, su vida marcada por la soledad, son la otra cara de esa moneda. Porque mientras millones se identificaban con sus personajes, ella libraba sus propias batallas lejos de la mirada pública. Y esa contradicción, el brillo en pantalla y la tristeza en lo privado, es lo que hace de su historia una tragedia moderna. Verónica no solo representa el ascenso y la caída de una estrella, representa la lucha de todas las mujeres que, en un mundo desigual, han tenido que sacrificar sus sueños íntimos por los sueños colectivos. Ella, con su arte, hizo llorar y soñar a generaciones, pero a cambio pagó con su cuerpo, con su salud y con sus ilusiones personales. Y, sin embargo, a pesar de todo, sigue siendo amada. Cada retransmisión de Los ricos también lloran revive la nostalgia. Cada fotografía suya en redes sociales despierta comentarios de admiración. Cada vez que Cristian Castro sube al escenario, el público recuerda quién fue la mujer que lo crió sola. A pesar de todo, Verónica Castro es, en esencia, un pedazo del alma mexicana y latinoamericana. El verdadero legado de Verónica no está en los premios que ganó ni en los contratos millonarios que firmó. Está en la memoria colectiva de quienes crecieron con ella, en los hogares que se reunían frente al televisor, en las lágrimas compartidas frente a una pantalla. Está en la certeza de que, aunque el tiempo avance y su vida actual sea distinta, siempre será recordada como la reina indiscutible de las telenovelas. Hoy, en su retiro, puede que la tristeza acompañe sus días. Puede que los dolores físicos y la soledad pesen más que los aplausos del pasado. Pero eso no borra lo que fue ni lo que será, porque mientras alguien, en cualquier rincón del mundo, vuelva a ver un capítulo de Rosa Salvaje o tararee alguna de sus canciones, Verónica seguirá viva, y ese es un poder que ni el tiempo, ni la enfermedad, ni el olvido pueden destruir. En la dualidad entre el mito y la realidad, entre la estrella y la mujer, entre la gloria y la tristeza, se encuentra el verdadero valor de su historia. Una historia que no solo habla de ella, sino de todos nosotros, de cómo idolatramos a nuestras figuras públicas y al mismo tiempo olvidamos que, detrás de cada ídolo, hay una persona de carne y hueso. Verónica Castro, a sus más de 70 años, vive un presente que muchos califican de triste, pero quizá, en su silencio, en su retiro y en su intimidad, haya encontrado al fin la paz que nunca tuvo en su juventud. Y tal vez, solo tal vez, esa paz sea su victoria final. Hay un momento en la vida de toda estrella en que los aplausos se transforman en ecos, en que los reflectores se apagan, y la multitud que alguna vez gritó su nombre se disuelve en la rutina del presente. Para Verónica Castro, ese momento llegó hace tiempo, aunque la intensidad de su brillo aún sigue deslumbrando en la memoria de millones. A sus más de 70 años, la mujer que alguna vez fue sinónimo de glamour, éxito y vitalidad enfrenta la etapa más dura, la del silencio, el silencio de los foros vacíos, el silencio de las entrevistas que ya no concede, el silencio de las alfombras rojas que no volverá a pisar, pero también es el silencio de un alma que parece cansada, que ya no busca protagonismo, que aprendió a vivir con los recuerdos como compañía. ¿Es tristeza? ¿Es resignación? ¿O es simplemente la consecuencia natural de haber vivido una vida que exigió demasiado? Los seguidores la miran con nostalgia. En cada fotografía reciente que circula en redes sociales, abundan los comentarios. Siempre será la reina. Así te queremos, Vero. No importa la edad, sigues siendo nuestra estrella. Son palabras que buscan reconfortar, pero que también reflejan la dificultad de aceptar que los ídolos envejecen. Porque para quienes crecieron con sus telenovelas, Verónica Castro siempre debería permanecer joven, fuerte, sonriente
Verla vulnerable es enfrentar la propia vulnerabilidad de una generación entera. Lo cierto es que su historia nos deja preguntas incómodas. ¿Qué precio tiene realmente la fama? ¿Vale la pena entregar juventud, salud y vida personal a cambio de ser recordada para siempre? ¿O es una trampa cruel que termina devorando a quienes se atreven a tocar la cima? Verónica Castro es el ejemplo vivo de ese dilema. Ella lo tuvo todo: fortuna, prestigio, amores multitudinarios. Y, sin embargo, en su vejez enfrenta la soledad y la fragilidad que nunca imaginó. Su retiro no fue solo el final de una carrera. Fue también un espejo para la industria del espectáculo. Mostró lo ingrata que puede ser la televisión, cómo desecha a quienes le dieron décadas de gloria, cómo reemplaza sin piedad a sus ídolos por nuevas caras. Y, al mismo tiempo, mostró lo fiel que puede ser el público verdadero, ese que todavía la venera, que todavía suspira con verla aunque sea en una fotografía. El legado de Verónica Castro es inmenso. No se trata únicamente de telenovelas que cruzaron fronteras, ni de programas que rompieron moldes, ni de canciones que aún despiertan nostalgia. Se trata de haber sido la voz y el rostro de una época en que la televisión unía a las familias, en que las historias de amor y sufrimiento eran el hilo invisible que conectaba a millones de hogares. Se trata de haber representado la fuerza de la mujer en tiempos en que pocos se atrevían a mostrarla. Y, sin embargo, su vida actual, marcada por la soledad y la tristeza, nos recuerda que incluso los mitos más grandes son humanos, que detrás del maquillaje y la sonrisa había una mujer que soñaba con una vejez tranquila, con un amor sincero, con la posibilidad de descansar sin sentir que debía nada a nadie. Y ese sueño, quizá, es el único que nunca pudo cumplir. ¿Será recordada solo por su gloria? ¿O también por la tristeza de sus últimos años? Esa es la pregunta que queda abierta. Lo cierto es que el público tiene la última palabra. Cada vez que alguien vuelve a ver Los ricos también lloran, o Rosa salvaje, cada vez que se habla de ella con cariño en redes sociales, cada vez que se recuerda su nombre, se está escribiendo el capítulo final de su historia. Y ese capítulo no debería estar marcado por la compasión, sino por la gratitud, porque Verónica Castro lo entregó todo. No nos debe nada, y si hoy vive en silencio, es porque se lo ha ganado, porque después de tantos sacrificios, de tantos escándalos, de tantas lágrimas en la pantalla y en la vida real, lo único que merece es paz. La imagen final que queda en la memoria es la de una mujer con mirada profunda, que supo llorar en nombre de millones, que supo ser fuerte cuando el mundo le exigía demasiado, que supo ser madre en condiciones adversas y que supo ser diva cuando la televisión necesitaba una reina. Esa es la verdadera Verónica Castro, la que trasciende el tiempo y las generaciones. En el epílogo de su vida, queda un mensaje para todos. La fama es pasajera, pero el amor del público verdadero es eterno. Y en ese amor, Verónica Castro vivirá para siempre. Aunque su presente sea silencioso, aunque su casa ya no escuche los ecos del aplauso, porque la reina de las telenovelas no muere en el olvido, se transforma en recuerdo, en nostalgia, en historia viva. Quizás, cuando ella ya no esté, el mundo volverá a detenerse para rendirle homenaje, pero hoy, mientras aún respira, mientras aún vive en la discreción de su retiro, el mejor homenaje es recordarla con gratitud, sin morbo, sin tristeza exagerada, recordarla como lo que siempre fue, un mito que iluminó nuestras vidas con sus lágrimas, con su sonrisa, con su fuerza. Verónica Castro ya tiene más de 70 años y vive en silencio, pero su leyenda nunca envejecerá. Esa es su victoria, esa es su gerencia. Ese es el verdadero epílogo de una vida que, entre gloria y dolor, se convirtió en una de las más grandes historias del espectáculo latinoamericano.